vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, entonces empezamos como siempre viendo un poco de teoría, ¿verdad? Desde lo más general y yéndonos cada vez hasta lo más específico, es decir, cómo se desarrolla la infiltración, qué proceso sucede, qué componentes hay en la infiltración, quiénes intervienen en la infiltración, etc. Pero primero tenemos que saber qué es el proceso de infiltración. Pues la infiltración no es nada más que el proceso por el cual el agua, ¿sí?, va a ingresar desde la superficie de un terreno, ¿sí?, en el suelo, ¿sí?, hasta pues las partes inferiores que componen el mismo, ¿sí? Hay muchas veces que la infiltración se confunde con el término precolación, ¿sí? La precolación no es nada más que el movimiento hacia abajo del agua, pero por efecto de la gravedad, ¿sí? Esta va a llegar hasta las zonas más complejas del suelo, ¿sí? Por efecto de la gravedad, ¿sí? La infiltración, pues, es nada más el paso del agua, ¿sí?, desde la superficie, pero, por ejemplo, la percolación se da, digamos que en la fase final de la infiltración, ¿sí? Toda el agua que no se utiliza, toda el agua que las plantas no absorben, toda el agua que no se queda en la superficie, ingresa como tal, ¿sí?, hasta la fase subterránea del suelo por el proceso de precolación, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Es el mismo proceso, pero la infiltración en este caso, como les digo, comprende más de una fase, ¿sí? Más de una fase, más de un componente. La precolación es el agua que ya no se utiliza y que logra ingresar hasta la parte subterránea del suelo, ¿sí? Bueno, ¿cómo ocurre el proceso de infiltración? ¿Sí? Ya vimos que la escorrentía, a ver, en la escorrentía nosotros ya vimos que interviene mucho la morfometría de cuencas. ¿Qué parte de la morfometría de cuencas interviene o se recuerdan ustedes que, bueno, la escorrentía depende de qué parte de la cuenca hidrográfica? ¿O qué factores determinan las velocidades de escorrentía? La pendiente. La cobertura. Exactamente. Más que todo, hablando del tema de morfometría, que fue el que vimos, la escorrentía. Perdón, la pendiente, perdón. Sí, la cobertura tiene que ver, definitivamente influye, pero nosotros, bueno, la parte de la cobertura se analiza más en temas de conservación de suelo. Sí, en este caso nosotros estamos hablando solo de la cuenca, ¿sí? Entonces hablamos referente a la pendiente, ¿sí? Entre más porcentaje de pendiente tiene un área, es decir, más escarpado está el terreno o hay mucho más porcentaje de inclinación, las velocidades de escorrentía van a ser mayores, ¿sí? Por ende, pues analizando, ¿verdad? Ya que tocaron el tema de cobertura, desde un punto de vista de conservación de suelos hay mucho más riesgo de erosión, ¿sí? Los volúmenes de suelo que se desprenden, cuando imagínense la precipitación, tenemos una precipitación bastante intensa, ¿sí? El porcentaje de suelo que se desprende va a ser mayor en pendientes muchísimo más inclinadas que en un suelo plano, ¿sí? Entonces, estamos aquí aclarando que la pendiente, ¿sí? La pendiente aquí es bien determinante para el tema de escorrentía, ¿sí? Entonces, ocurre un proceso de precipitación, ¿sí? Y toda el agua que escurre, ¿verdad?, por medio de la escorrentía en la superficie del suelo, ¿sí? Ahí es donde inicia el proceso, ¿sí? Con la escorrentía, ¿sí? Toda el agua que fluye a lo largo de la pendiente debido a un evento de precipitación, ¿sí? Luego ocurren muchos más procesos. Por ejemplo, el agua viene, proceso de precipitación y empieza a escurrir sobre la superficie, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos cobertura. Entonces, el agua que ingresa como tal al suelo, ¿sí?, es utilizado por las plantas, ¿sí? Lo absorben a través de las raíces. Eso ya lo vieron ustedes
en anatomía y morfología vegetal, ¿sí? Entonces lo absorben por medio de las raíces, ¿sí? Y entonces esa agua que ingresa al suelo es absorbida por medio de las raíces, ¿sí? El proceso de infiltración, como les digo, siempre empieza por un evento de precipitación, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el flujo interno, que es el que se queda ya en la franja de suelo en donde está comprendida la zona radicular, ¿sí? Empieza el proceso de precipitación, empieza la escorrentía, ¿sí? Entonces, la infiltración regularmente puede ocurrir durante el proceso de precipitación o después. Es mucho más probable que el proceso de infiltración inicie después del proceso de precipitación, ¿sí? Porque regularmente, por ejemplo, en áreas donde la pendiente no es pronunciada, lo que hace es que, por ejemplo, el agua se queda en la superficie, ¿sí? Y luego, pues ya las plantas, el agua va ingresando, ¿sí? Por medio de los diferentes tipos de textura que tiene un suelo, el agua va ingresando y ya esa agua que queda en la zona radicular ya es disponible completamente para las plantas, ¿sí? Entonces luego hay otro porcentaje de agua que no utilizan, es decir, las plantas pues ya llegaron, ya absorbieron toda el agua que van a utilizar y aún así todavía queda humedad en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa agua se va nuevamente infiltrando a las capas subterráneas de un suelo, ¿sí? Es decir, la zona saturada y la zona no saturada, ¿sí? Esos términos ya los vamos a ver más adelante. Pero prácticamente este es el proceso de infiltración, ¿sí? Empieza con un evento de precipitación. Hay cierto volumen de agua que escurre sobre la superficie del suelo. Hay cierto porcentaje que es absorbido y que ingresa, ¿sí? Por medio de las diferentes texturas a un suelo, ¿sí? Esa agua es aprovechable para las plantas, ¿sí? Esa agua regularmente queda en la zona radicular, ¿sí? Ya las plantas absorbieron toda el agua que van a utilizar, todavía queda un exceso, entonces ese exceso todavía sigue ingresando y ahí empieza el proceso de percolación a las partes más subterráneas de un suelo, ¿sí? Entonces, no toda el agua que precipita infiltra, ¿sí? Como les digo, esto tiene bastantes factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, suelos arenosos, ¿sí? Ustedes saben que la textura de un suelo arenoso, las partículas están más separadas, es decir, la textura de un suelo se compone por las partículas de limo, arenas y arcillas, ¿sí? Entonces, en una textura arenosa, esas partículas están más separadas, es decir, hay más espacios porosos. Entonces, este tipo de suelos que tienen características con este tipo de textura tienen muchísimo más porcentaje de infiltración que, por ejemplo, suelos arcillosos. Los suelos arcillosos, pues las partículas de igual manera, ¿verdad? Arena, limo y arcilla que lo componen están muchísimo más unidas, hay menos espacios porosos, por ende el proceso de infiltración es muchísimo más lento, ¿sí? Es más lento comparado con un suelo arenoso, ¿sí? El porcentaje de agua que ingresa o que se infiltra en un suelo arcilloso siempre va a ser menor comparado a un suelo arenoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un comparativo con los dos diferentes tipos de suelo. Si aquí, supongamos que en este ejemplo gráfico que nosotros estamos viendo aquí, tuviéramos un suelo arcilloso, el mayor porcentaje de precipitación, ¿sí? Que viene por la escorrentía, no se va a infiltrar, ¿sí? Sino que simplemente va a seguir su paso aquí a todo lo largo y pues va a llegar a sedimentarse, digamos que en las partes planas o áreas de una cuenca, ¿sí?
mientras que en un suelo arenoso hay muchísima más probabilidad de que ocurra el proceso de escorrentía, pero a la vez esté infiltrándose a la zona radicular del área, ¿sí? De un cultivo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la infiltración va a depender también del tipo de suelo que yo tenga, ¿sí? La textura que predomine en ese tipo de suelos, ¿sí? Ya vimos que un factor bien determinante también es la pendiente. En este caso también el tipo de suelo. Y, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, ya que el compañero dijo, ¿verdad? El tema de la cobertura, ¿sí? Entonces, son aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta analizando el proceso de infiltración, ¿sí? No todos los suelos, el agua se infiltra de la misma manera y no todos los suelos infiltran el mismo porcentaje de agua. Bueno, y ahora ya vimos que, por ejemplo, bueno, ya vimos como tal el proceso de infiltración y qué factores hay que tomar en cuenta. Bueno, ahora, a ver, díganme ustedes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, digamos que del 100% de un evento de precipitación, creen ustedes que el 100% de agua se infiltra? ¿Será que si llovieron 10,000 litros de agua en un área, ¿sí? ¿Ustedes creen que esos 10,000 litros de agua se van a infiltrar? No creo. No, ¿verdad? Definitivamente no. Hay mucho porcentaje de agua que se pierde y ahorita vamos a ver de qué manera se distribuye el agua o por ejemplo, el volumen de agua obtenido de un evento de precipitación, ¿sí? El primer proceso es la intercepción, ¿sí? La intercepción se divide en dos, bueno, la clasificamos de dos maneras, ¿sí? De tensión superficial y luego tenemos la humedad del suelo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es la intercepción? La intercepción comprende aquel volumen de lluvia que no alcanza a llegar al suelo. ¿Por qué? Porque este tipo de agua se queda retenido, por ejemplo, en el tema, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta el tema de cobertura, ¿sí? En donde hay más área boscosa, ¿sí? Va a haber un mayor porcentaje de intercepción, ¿sí? Toda esa agua va a quedar, por ejemplo, adherida a las hojas de los árboles, ¿sí? Entonces, la intercepción, pues ya sabemos que es aquel volumen de agua que no logra llegar al suelo. ¿Por qué? Porque quedan las superficies de los techos, por ejemplo, queda en la superficie de los edificios, queda en la superficie de las hojas de los árboles. Entonces, todo ese volumen de agua no logra llegar al suelo, ¿sí? Ese es el proceso de intercepción, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para este ejemplo, aquí todo el volumen de agua que cae está llegando directamente al suelo, ¿sí? Porque no hay cobertura. Mientras aquí, que ya cierto porcentaje de la ramificación de este árbol está interfiriendo o existe la cobertura, aquí ya no, el volumen de agua, no todo va a llegar al suelo. Miren, la cantidad que llega a este lado donde no hay cobertura y el volumen que llega de este lado donde ya hay cobertura. ¿Por qué? Porque cierto volumen se pierde o queda retenido en las hojas de los árboles, ¿sí? Entonces, también hay otra manera. Por ejemplo, aquí en este mismo ejemplo nos damos cuenta de que sí hay retención del volumen de agua en las hojas de los árboles, ¿sí? Sin embargo, también ocurre un escurrimiento cortical, ¿sí? En toda la corteza o en todo el tronco del árbol y también llega cierto porcentaje al suelo, pero de igual manera, ¿verdad? No es el mismo volumen que hubiera en un evento de precipitación directo, ¿sí? Sin ningún tipo de interferencia, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Bueno, ustedes ya llevaron, bueno, creo que ya llevaron el curso de climatología, sí, ya tuvieron que haberlo llevado.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el volumen de agua que queda en las hojas? A veces escurre, ¿sí? Si el evento de precipitación es muy fuerte, logra escurrir cierto volumen y llegar al suelo. Pero cuando no es un evento de precipitación muy intenso, esas partículas de lluvia quedan adheridas a las hojas de los árboles y pues con el aumento de la temperatura ocurre el proceso de evapotranspiración, ¿sí? Entonces, ese volumen de agua se está perdiendo, no está llegando al suelo, ¿sí? Entonces, esta es una de las maneras en las que pues, se distribuye el agua de lluvia, ¿verdad? Luego tenemos la detención superficial. ¿Qué es la detención superficial? De igual manera es parte del proceso de intercepción, ¿sí? La detención superficial, pues es el volumen de agua que se almacena en depresiones, o en este caso lo que nosotros entendemos o llamamos comúnmente como charcos, ¿sí? Y luego esta agua se evapora, ¿sí? No logra ingresar a las capas del suelo. Por ejemplo, aquí estamos viendo estas fotografías de un suelo, pero ¿qué pasa con el agua que cae en las calles, por ejemplo? Dejando de lado todo, pues la basura que tapa los drenajes y todo, el agua que cae, por ejemplo, en este tipo de superficies, de ninguna manera se va a infiltrar. Por ejemplo, aquí, de alguna manera, está ocurriendo un proceso de infiltración. Pero ¿por qué se forma este tipo de charcos? Como vimos, podría decir yo que es un suelo arcilloso, ¿sí? En los suelos arcillosos, la velocidad de infiltración es muy lenta. Entonces, por ejemplo, si tuvimos un evento de precipitación intenso, ¿sí? Pero que no duró mucho, por ejemplo, una media hora, a todo el volumen de agua que cae aquí no le va a tomar media hora, le va a tomar, qué sé yo, unas 2, 3 horas lograr infiltrar el 100% del agua de lluvia que precipitó, ¿sí? Entonces, por eso se forman estos charcos. Y como les digo, el proceso de infiltración es demasiado lento. Y, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí ya llovió, pero, por ejemplo, en el reflejo del agua, se puede observar que ya viene saliendo el sol nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de evapotranspiración es muchísimo más rápido que el proceso de infiltración. Entonces, todo ese volumen de agua también se pierde, ¿sí? Entonces, ya vimos, no toda el agua que precipita ingresa como tal al suelo. Luego tenemos la humedad del suelo, ¿sí? Bueno, en la humedad del suelo, pues ya es el volumen de agua que logra ingresar a la capa superficial o a la zona radicular del suelo, ¿sí? Y que, bueno, este término de humedad del suelo, ¿sí? Se refiere al volumen de agua que se infiltra, ¿sí? Y antes de alcanzar el nivel freático, es removido del suelo por las raíces de la planta o por evapotranspiración, ¿sí? Pero para esto nosotros debemos comprender que el suelo se va a formar o está clasificado en dos zonas, ¿sí? La zona saturada y la zona no saturada, ¿sí? La zona saturada es aquella en la cual el volumen ocupado por los poros o vacíos que existen entre los granos que componen el suelo está completamente lleno de agua. Por ejemplo, digamos que estas son las diferentes partículas que forman el suelo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay un pequeño espacio entre ellos, ¿sí? Bueno, el agua, ustedes saben también que puede adherirse a las partículas de un suelo, ¿sí? Por ejemplo, el agua que rodea como tal a una partícula se le denomina agua higroscópica, ¿sí? Y el agua capilar es toda aquella que fluye en medio de las partículas, pero sin adherirse como tal a las partículas del suelo, ¿sí? Bueno, entonces, en la zona no saturada, ¿sí? Todos esos espacios vacíos que existen en las partículas del suelo
están completamente llenos de agua, ¿sí? Esta es la zona saturada. Entonces, en esta zona es donde las raíces tienen capacidad de absorber toda esa agua que queda como tal adheridas a las partículas del suelo y la utilizan, pues ya saben ustedes, para procesos fotosintéticos, ¿sí? Y luego tenemos la zona no saturada. ¿Cuál es la zona no saturada? La zona no saturada, pues es el volumen ocupado por los poros o vacíos que existen entre los granos que componen el suelo, que están ocupados por agua y también por aire, ¿sí? Es decir, pues aquí ya hay más, bueno, el aire pues son espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, regularmente las plantas de esta zona no saturada ya no pueden o es muy difícil que puedan extraer agua para desarrollar los diferentes procesos, ¿sí? Entonces, la zona radicular siempre se encuentra en la zona saturada, ¿sí? La zona saturada, como ya dijimos, es de donde las plantas pueden obtener el agua para llevar a cabo y completar sus diferentes procesos metabólicos o, por ejemplo, para desarrollo fenológico, crecimiento, fructificación, floración, etcétera, ¿sí? Entonces, así se compone la humedad del suelo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a tocar también el tema de agua subterránea, ¿sí? ¿Qué es el agua subterránea? Pues, nosotros ya, el agua subterránea empieza a comprenderse desde la zona no saturada, ¿sí? Desde ahí para abajo, hasta los mantos freáticos del suelo. Entonces ya vimos, toda el agua o todo aquel volumen de agua que ya no es ocupado por las plantas, sigue infiltrándose a las capas más internas del suelo, ¿sí? Y ahí es donde se forman pues estas corrientes de agua subterránea, ¿sí? Bueno, una vez que el volumen de agua de lluvia que se infiltra ha suministrado la humedad que el suelo necesita, es decir, las plantas necesitan como tal, para llegar a completar todos sus procesos, el agua empieza a descender y empieza a drenar por efecto de la gravedad, ¿sí? Este es el proceso de precolación, ¿sí? Entonces forma, por ejemplo, todos estos pozos de donde extraen el agua, ¿verdad? Ya sea pozos artesanales o, por ejemplo, extracción de agua con bombas, se forman por este tipo de volúmenes de agua que ya no es ocupado por las plantas, entonces logran ingresar, como les digo, hasta lo más profundo de la superficie del suelo y forman este tipo de corrientes que son aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, hay aguas subterráneas que tienen salidas al mar y hay aguas subterráneas que simplemente se forman y quedan como tal atrapadas en los mantos freáticos del suelo, ¿sí? Y solo es posible extraerlas por medio de una perforación, ¿verdad? Como ya sabemos nosotros, regularmente este tipo de trabajos se hacen con bombas, ¿verdad? Y extraen el agua por medio de este tipo de eventos, ¿sí? Entonces, esto es el agua subterránea, ¿sí? Bueno, y ahora pues ya vamos a pasar a ver un poquito de los cálculos, ¿sí? Bueno, antes de empezar a ver cálculos, quiero que también veamos otros dos términos que creo que son bastante importantes para comprender el proceso de infiltración. Tenemos el flujo subsuperficial, ¿sí? Es la parte del agua que no alcanza a llegar hasta el nivel freático porque toma una dirección paralela a la superficie del suelo. Es decir, por ejemplo, volviendo a nuestra primera diapositiva, ¿sí? El flujo subsuperficial es toda aquella agua pues, que no infiltra, que no se queda estancada, por ejemplo, sino que ocurre el evento de precipitación y toda el agua escurre directamente en la superficie en dirección de la pendiente, ¿sí?
Y luego tenemos la escorrentía superficial, ¿sí? Que es el volumen de agua que hace su recorrido sin infiltrarse desde el sitio donde cae hasta la corriente de agua que alimenta. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí la parte baja ya directamente que llega al afluente principal del río, ¿sí? La escorrentía superficial haría su recorrido, por ejemplo, desde que inician las partes altas de la montaña y escurre todo el volumen de agua y llega nuevamente al afluente principal del río, ¿sí? Mientras que el subsuperficial, pues escurre, ¿verdad? Todo el volumen de agua y llega, por ejemplo, a depositarse a otro lugar que no sea o que alimente ninguna de las corrientes de la cuenca como tal, ¿sí? Es decir, puede llegar a encharcarse, puede llegar, o por ejemplo, puede ser, hay personas que hacen captación de agua de lluvia, por ejemplo, por medio de canales. Entonces, toda esa agua que no llega directamente a ningún afluente o a ninguna corriente del río es el flujo subsuperficial, ¿sí? La escorrentía superficial llega desde las partes altas, escurre el volumen y llega nuevamente directamente a alimentar el volumen de agua del cauce principal o de las corrientes del río, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué parámetros, ¿sí? Son característicos cuando yo estoy midiendo el porcentaje de infiltración de un área como tal, de un suelo. Yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el porcentaje de infiltración de una cuenca, de un área en donde yo quiero establecer un cultivo, ¿sí? Primero, capacidad de infiltración o tasa de infiltración. La capacidad de infiltración, pues ya vimos, es el volumen de agua que puede ingresar a un suelo como tal. Y este está determinado por, aquí hay diferentes aspectos, por ejemplo, textura de un suelo, ¿sí? Densidad, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿sí? Y luego el otro parámetro que nosotros medimos es la velocidad de infiltración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le lleva a un suelo arenoso, por ejemplo, infiltrar 10 litros de agua? ¿Y cuánto tiempo le lleva a un suelo arcilloso infiltrar los mismos 10 litros de agua? ¿Sí? Esto es lo que nosotros medimos. ¿Cuánto se infiltra? El porcentaje del volumen de agua que se infiltra y en cuánto tiempo ese suelo va a infiltrar el volumen de agua pues que yo ya tengo establecido, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿qué métodos existen para determinar la velocidad de infiltración? Bueno, hay diferentes métodos y esto va a depender más que todo del que yo quiero utilizar, ¿verdad? Y cuál se adapta mejor al área que yo estoy, en la que yo estoy evaluando, por ejemplo, la velocidad de infiltración, ¿sí? Más que todo, se llaman coloquialmente infiltrómetros, ¿sí? Los más utilizados pues son el de doble cilindro y el método de Porchet, que es el que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver. Bueno, las imágenes que nosotros tenemos aquí son de el doble cilindro, ¿sí? Son infiltrómetros llamados doble cilindros. ¿Y qué son? Pues como su nombre lo indica, son dos cilindros concéntricos, ¿sí? Y un dispositivo para medir agua agregada en el cilindro interno, ¿sí? Entonces, regularmente, bueno, esto lo vamos a ir a ver nosotros la parte práctica, la gira, porque esto es lo que se programa regularmente hacer en la gira, ¿verdad? Esto y el tema de los aforos. Y bueno, ¿en qué consta este ejercicio o de qué se basa este ejercicio? Por ejemplo, yo tengo un volumen de agua ya establecido. Pueden ser, por ejemplo, 20 litros, 40 litros, 50 litros. Yo tengo que establecer qué volumen de agua voy a estar utilizando para medir infiltración, ¿sí? Y luego, pues el agua se aplica por medio de, en este caso, aspersión
directa, si yo voy y descargo el agua en el cilindro interno, ¿sí? Y también en el externo, ¿sí? Es decir, yo utilizo los dos cilindros. El mismo volumen de agua que descargo en el cilindro interno, lo descargo en el cilindro externo al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el mecanismo o cuál es la diferencia de la infiltración o cómo mido yo la infiltración en esto? Aquí en esta gráfica ustedes se observan, ¿sí? Aquí, por ejemplo, están los límites del cilindro externo y aquí están los límites, los límites de regularmente. Si ustedes se dan cuenta, el volumen de agua está al mismo nivel para ambos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el cilindro interno, el volumen de agua se va a infiltrar más rápido. ¿Por qué? Porque en el volumen de agua, el cilindro interno está direccionando el agua en un mismo flujo, es decir, de manera vertical, ¿sí? Toda el agua va a fluir de manera vertical, mientras que en el cilindro interno, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el suelo, si ustedes se dan cuenta, el agua va a tomar diferentes direcciones, ¿sí? Va a ir vertical y también se va a ir hacia los lados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Por ejemplo, yo voy a observar que en uno la infiltración va a ser más lenta y en uno la infiltración va a ser más rápida, ¿sí? Pero es por esto, es por el flujo que lleva como tal el agua al direccionarse, ¿sí? Entonces, bueno, la metodología ustedes la van a ver en clase de cómo funciona y también, como les digo, en campo lo vamos a ir a hacer cuando se tenga la gira, ¿sí? Entonces, este es un método que regularmente se usa para medir infiltración, ¿sí? Y luego tenemos el método de Porchet, ¿sí? El método de Porchet, pues, es un poquito más rústico, por así decirlo, que el del doble cilindro. ¿Por qué? Porque con el método de Porchet yo lo que necesito es únicamente abrir un agujero en el suelo con un diámetro conocido, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, 10 metros, ¿sí? O incluso más pequeños, ¿verdad? Eso va a depender, como les digo, del tipo de estudio que yo esté realizando. Pero, por ejemplo, aquí yo únicamente establezco un agujero en el suelo, ¿sí? Y voy llenando. Voy llenando, por ejemplo, al nivel. Y, por ejemplo, yo aquí lo que tengo que hacer es saturar el suelo. ¿Y cómo voy a saturar el suelo? Pues yo debo echar agua y echar y echar y echar, por ejemplo, hasta que, bueno, cuando yo empiezo a saturar un suelo, yo vierto, por ejemplo, 1 litro de agua y este va a infiltrar rapidito, porque más si es en época seca, porque no hay humedad en el suelo, ¿sí? Entonces yo vierto ese litro de agua y toda el agua se va a infiltrar. Luego sigo echando otro litro de agua y, por ejemplo, se va a volver a infiltrar. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo si voy de litro en litro, cuando yo lleve, por ejemplo, ya unos 5 litros, ya no se va a infiltrar tan rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé cuando yo ya saturé el suelo? Por ejemplo, yo vierto el mismo litro de agua y ya no hay infiltración. Bueno, la infiltración se pone bien lenta, ¿sí? Yo observo y, ay Dios, ni se mueve, el nivel del agua ni siquiera baja. Entonces ahí yo ya saturé el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya saturé el suelo, yo establezco, por ejemplo, aquí, regularmente se recomienda que sea un agujero pequeño y de no mucha altura para medir con una regla, ¿sí? Entonces, cuando yo ya saturé el suelo, yo inserto la regla en el suelo, ¿sí? Porque ahí yo ya voy a medir diferentes alturas en un tiempo determinado. Por ejemplo, voy a llevar el nivel hasta donde yo quiero, por ejemplo, que sean 30 centímetros cabal, ¿sí? Yo ya saturé el suelo, entonces yo ya llevo a nivel los 30 centímetros, vierto el agua hasta que el nivel llegue a 30 centímetros y ya empiezo a tomar el tiempo. ¿Cuánto de 30 centímetros, cuánto bajó en 1 minuto?
y al siguiente minuto vuelvo a tomar la lectura. Entonces yo de ahí ya voy a medir la infiltración en función de un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, este método es el que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, como les digo, esto lo vamos a ver cuando vayamos a la gira. La gira es el 2, sí, es antes de Semana Santa, entonces la próxima semana vamos a ver el tema de los aforos. Y con eso ya ustedes tienen y ya llevan la teoría para saber qué vamos a ir a hacer allá en campo con el tema de los aforos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo bien sencillo con el que nosotros podemos determinar el porcentaje de infiltración, es decir, en un suelo determinado, cuánto porcentaje de agua se está infiltrando, ¿sí? Bueno, y el ejemplo dice, de acuerdo a los datos de tiempo y profundidad en centímetros, se determinó, aquí yo ya se hizo todo el trabajo en campo, yo ya determiné cuánto es la infiltración básica en un suelo, ¿sí? Entonces leamos bien el enunciado. En un tiempo de 180 minutos, en un agujero de 31.5 centímetros de profundidad y 12 centímetros de diámetro, que la infiltración básica es de 1.1 centímetros por hora, ¿sí? Yo ya determiné que ese suelo tiene esa capacidad de infiltración, ¿sí? O regularmente, por ejemplo, yo ya realicé varios estudios y determiné que eso es lo que se infiltra, ¿sí? Dice, con estos datos, estimar el porcentaje de lluvia que se infiltra y determinar el tipo de textura de ese suelo. Con la tabla anexa, realice la determinación de infiltración y la curva de infiltración. Bueno, esto de la determinación de infiltración y la curva de infiltración ya es otro cálculo, ¿sí? Pero primero necesito que hagamos este que es un poquito más sencillo, ¿sí? ¿Y cómo determino yo el porcentaje de infiltración? Pues con esta fórmula, ¿sí? Porcentaje de infiltración es igual a menos 2.74 por 10 a la menos 5 por FC, que en este caso FC es la infiltración básica en milímetros por día, ¿sí? Más 0.2284 por el logaritmo natural de igualmente el factor de infiltración, más 0.000159 por el factor de infiltración, menos 0.586, ¿sí? Lo único que yo debo hacer es sustituir la infiltración básica en esta fórmula, ¿sí? Pero, si ustedes son observadores, la infiltración básica me la están dando en centímetros por hora, ¿sí? Y en el factor de infiltración me la pide en milímetros por día, ¿sí? Entonces, hagan esa conversión y saquen cuál es la infiltración básica en milímetros por día. Y me avisan cuánto les da. Y a mí me dio 264 milímetros por día, pero no sé si esté bien. Sí, eso da. Bueno, me imagino que todos saben cómo hacer ese tipo de conversiones, ¿verdad? Son bastante sencillas y no requieren pues mucho procedimiento. Entonces, la infiltración básica
en milímetros por día es de 264, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ahora yo lo que hago es sustituir ese dato en esta fórmula. Pero ahí me imagino que ahí les van a dar varios números por la manera en la que usan la calculadora. Entonces, esos 264 milímetros por día, ingrésenlo en esta fórmula y me dicen cuál es la infiltración básica. ¿Qué porcentaje de agua se infiltró en ese suelo? ¿Alguien ya pudo sacar el dato? Y a mí me dio 0.689. Exactamente. Multiplicado por 100, ¿cuál es el porcentaje de infiltración? 68.9. Exactamente. Entonces, aquí está el procedimiento. Ustedes lo hagan. Yo lo aproximé, ¿verdad? 68.9, lo aproximé al 69%, ¿sí? Entonces, habría que, en este caso, parte de su reporte es investigar qué tipo de suelo tienen este porcentaje de infiltración. Está alto. Puede ser un suelo franco arenoso o franco arenoso, ¿verdad? Pero eso ya les toca investigarlo a ustedes, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con este procedimiento? Bueno, está bastante sencillo. Ahora sí, vamos a entrar a lo más bonito, ¿sí? Estos cálculos están bien sencillos, pero todo es de que ustedes sepan aplicar las fórmulas, ¿sí? Que ustedes sepan qué datos necesitan y qué datos van a operar y, súper importante, qué dimensionales van a utilizar, ¿sí? Entonces yo de igual manera siempre les voy a subir este Excel para que ustedes lo tengan ahí, ¿sí? Bueno, entonces como ya dijimos, nosotros vamos a estar operando o haciendo cálculos por el método de Porchet, ¿sí? El método de Porchet, como ya dijimos, toma en cuenta diferencias de altitudes, ¿sí? En un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, aquí con este ejemplo les voy a explicar otra cosa que deben de tomar en cuenta. Me imagino que más de alguno se preguntó, bueno, ¿y cada cuánto tengo que tomar la lectura? ¿Sí? Regularmente los primeros 10 minutos la infiltración es bastante rápida, ¿sí? Aunque yo ya llegué a saturar mi suelo, la infiltración es bastante rápida en los primeros 10 minutos. Entonces, cuando ustedes vayan a campo, ustedes van a darse cuenta
perdón que lo mencione tanto, pero de veras que en campo uno se da cuenta de todas las cosas. Cuando ustedes vayan a campo, van a ver que cuando se realice el tema de infiltración por el método de Porchet, se va a tomar la lectura los primeros 10 minutos a cada minuto, ¿sí? Desde el tiempo 0, minuto 1, 2, 3, hasta llegar a 10. En estos 10 minutos, el proceso de infiltración es mucho más constante, es más homogéneo, ¿sí? Y es más rápido. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a los 10 minutos, yo ya tomo tiempos de 5 minutos, ¿sí? 10, 15, 20, 25, hasta llegar a al minuto 100, ¿sí? Bueno, perdón. Aquí es más corto. Cuando voy de 5 en 5, por ejemplo, voy 10, 15, 20, 25, 30. Cuando yo ya llego a 30, ya voy de 10 en 10, ¿sí? 40, 50, 60. Eso va a depender de la persona que esté haciendo el proceso de infiltración. Pero como les digo, regularmente empieza de 1 minuto a 1 minuto a 1 minuto hasta llegar a los 10, ¿sí? Después me voy de 5 en 5 y al llegar a la media hora yo ya me voy de 10 en 10, perdón, porque el proceso es mucho más lento, ¿sí? Ustedes van a ver que la infiltración ya no va a ser tan rápida como por ejemplo en el minuto 5, ¿sí? Ahí es mucho más lenta y si yo tomo a los 5 minutos, por ejemplo, me voy a dar cuenta que el nivel no ha bajado. Entonces, por eso se recomienda primero de 1 en 1, luego de 5 en 5 y luego de 10 en 10, ¿sí? El tiempo, como les digo, va a depender de la persona que esté haciendo el estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 180 minutos. Alguien puede decir, no, yo voy a hacer, por ejemplo, los 200, ¿sí? Pero regularmente en 180 minutos se puede medir directamente un proceso de infiltración, ¿sí? ¿Sí? No sé si alguien tenía una duda. Disculpa, Amy, ¿estás presentando el Excel? Ay, perdón, es que estaba presentando estoy presentando solo una pantalla, porque no me dijeron antes, yo iba a hablar ahí y ustedes no saben de qué estoy hablando. Bueno, ahora sí ya se mira el Excel, ¿verdad? Sí, ahora ya. Bueno, perdón, me hubieran dicho, cuando sea así, no tengan pena, interrúmpame, porque a veces se me olvida que solo estoy presentando una ventana, entonces cuando ya me cambio, por ejemplo, de PowerPoint a Excel, ya no se mira. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un proceso de infiltración, esto es lo que necesito, ¿sí? Estos datos son los que yo necesito, ¿sí? Bueno, el tiempo, pues ya vimos, ¿sí? Yo formo una casilla para cada unidad de tiempo. Aquí voy del minuto 0 hasta el minuto 10, ¿sí? De 1 en 1. Del 10 al 15 ya voy de 5 en 5 y de 30 a 40 ya voy de 10 en 10. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes antes de iniciar su proceso de operación de cálculos es diferenciar en qué minuto ya estoy haciendo un cambio, ¿sí? En qué minuto ya cambio de medir de 1 minuto a 1 minuto a 5 en 5. Y de qué minuto cambio de 5 en 5 a 10 en 10, ¿sí? Porque como les digo, puede que el observador diga, no, yo voy a llegar hasta los 15 minutos midiendo de 1 en 1. Entonces, no se hagan a la idea de que al minuto 10 ya van a ir de 5 en 5. No, esto va a depender de la persona que esté haciendo el experimento. Como les digo, estos datos ya se obtuvieron en campo, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es, digamos que la fase de gabinete para determinar cuál es la infiltración de ese suelo, ¿sí? Todo esto pues ya lo hicieron en campo. Ahora, si yo no he hecho nada en campo y yo voy a hacer experimento, ¿qué datos necesito? ¿Qué datos necesito tomar? Primero el tiempo, la profundidad, ¿sí? Y la altura. Bueno, yo inicio con el tiempo y la altura, ¿sí? Ya saturé el suelo y lo llevé a un nivel de 25 centímetros, ¿sí? Entonces, la profundidad hace referencia a cuánto está, por ejemplo, disminuyendo en altura el nivel del agua. Por ejemplo, de 0 a 1
¿sí? Del minuto 0 al minuto 1, yo inicié con 25 centímetros. En el minuto 1 yo ya tenía 24.3, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar cuánto bajó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo fácil que ustedes podrían hacer es 25 menos 24. Bueno, vamos a ver. Sí, la profundidad en este caso es la altura que tiene la regla, ¿sí? Al momento de estar haciendo la medición, ¿sí? La altura, pues yo inicio con 25, luego 24.3, luego 23.3, 23.6, ¿sí? Y esta altura, pues yo también la voy determinando en campo, ¿sí? ¿Cuál es la altura del nivel del agua? ¿Sí? Entonces, teniendo ya estos datos, yo lo que empiezo a operar, bueno, aquí las fórmulas no tienen nombre, ¿sí? Pero sí están ahí. Estas fórmulas me van a servir a mí para determinar la velocidad de infiltración, ¿sí? Entonces, lo que yo debo saber es de cuántos centímetros de profundidad es el agujero, ¿sí? Cuánto tiene de profundidad y cuánto tiene de diámetro, ¿sí? Esa es información importante que yo debo de tener en cuenta y de tomar en cuenta antes de operar y obtener la velocidad de infiltración, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí dicen la infiltración, método de Porchet, infiltración en un agujero de 31.5 centímetros de profundidad y 12 centímetros de diámetro, ¿sí? Si ustedes observan aquí en las fórmulas, me pide el diámetro, perdón, el radio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el radio? Pues el diámetro dividido 2, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto es el radio aquí? ¿Cómo inicio yo a trabajar esta fórmula? Sacando el radio. ¿Y cómo saco el radio? En el radio hay 6 centímetros, la mitad del diámetro. Exactamente, ¿sí? Diámetro dividido 2. Bueno, el radio entonces es de 6 centímetros, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí la fórmula de una vez. Y la fórmula me dice que es el radio dividido 2 por multiplicado por el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿sí? Entonces sería el tiempo 2, en este caso es 1, menos el tiempo 1, que en este caso es 0, ¿sí? ¿Les dio eso? Ustedes lo pueden ir haciendo en su calculadora. O en un Excel también. Sí, da eso, Laimi. Sí, da eso. Bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, mi tiempo 2 ahora, 2 menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1. Si yo ingreso la misma fórmula, pues me va a dar lo mismo, 3, porque estoy midiendo el tiempo de manera constante, ¿sí? 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1. Entonces, cuando yo estoy midiendo el tiempo de 1 en 1, no va a haber cambio, no va a haber ningún cambio en el tiempo. Siempre me va a dar 1 minuto de diferencia. Entonces, aquí, este dato siempre sería el mismo. ¿Cuándo va a cambiar este dato? Alguien que me diga. La diferencia de 15 y 10. Exactamente. Yo ya no estoy de 1 en 1, sino que voy de 5 en 5, ¿sí? Entonces, ahí ya va a cambiar este dato. Y va a cambiar nuevamente cuando yo ya vaya de 10 en 10.
¿sí? Entonces, algunos cometen el error que solo miran esto y dicen, va de uno en uno, llenan todo el Excel de 3. No, por eso es que lo primero que yo debo hacer es identificar en dónde están los cambios de tiempo. Por ejemplo, aquí ya voy 9, 10, 15. Aquí ya hubo un cambio de tiempo, ¿sí? Bueno, yo ya voy 15, 20, 25, 30, 40. Bueno, de 30 a 40 está el otro cambio de tiempo, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Porque si no, como les digo, dicen, bueno, aquí va. Y se dan cuenta que aquí hacen la operación y les vuelve a dar 3, 3, 3, 3. Y lo que hacen es llenar toda la fila de 3. Entonces, hay que tener cuidado en donde están los cambios de tiempo, ¿sí? Aquí, creo que va aquí. Bueno. Tiempo 2 menos 1. Sí, aquí tiene que ser. Bueno, aquí la fórmula, de igual manera, mi radio, que siguen siendo los 6 centímetros, ¿sí? Dividido 2 multiplicado por el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿sí? Bueno, no, aquí no me tendría que dar 15. Creo que aquí todavía serían 3. Iría de este a este, vamos a ver. Vamos a ver. 6 centímetros dividido 2 multiplicado por tiempo 2 menos y tiempo 1. No sé por qué me da 15, no me tendría que dar 15. Bien, da 15 porque es 3 por 5. 15 menos 10 es 5. 6 dividido 2 da 3. Pero no me tendría que dar... No, aquí me tendría que dar 0.6. La mitad de lo que me está dando aquí. Sí, tiempo... Este es el tiempo 2, el tiempo 1. Sí, tiempo 2 menos tiempo 1. Que creo que en la fórmula falta colocar una pareja de paréntesis cuando se pone la diagonal entre la división del radio por lo de abajo. Vamos a ver. ¿Alguien lo hizo o lo está haciendo en calculadora? Y a mí me dio 0.6. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, es que da 0.6. Me imagino que sí es por eso del paréntesis. Vamos a ver. Es que el Excel es tan complicado, ustedes, tan quisquilloso que con una coma, un puntito que uno se coma, ya no da la respuesta correcta. Vamos a ver. 6 dividido. Vamos a ver aquí. 2 por tiempo 2 menos tiempo 1. Ahí está, miren, era por eso. Entonces aquí ya me da 0.6, ¿sí? Entonces este pues es constante hasta que está el cambio de tiempo, ¿sí? Bueno, aquí 30 menos 25 todavía da 0.6. Aquí creo que es donde está el cambio de tiempo. De 30 a 40. Ahí está. Entonces voy nuevamente con la fórmula, ¿sí? Es los 6 centímetros del radio. Todo esto dividido. Abro mi paréntesis. 2 por el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y me da 0.3. ¿Sí? Entonces de ahí el tiempo es constante.
30, 40, 50 y así me voy de 10 en 10. Entonces, bien, podría arrastrar la fórmula. ¿Sí? Bueno. Sí, aquí creo que sí da este. Tendría que dar 0.3 también. ¿Cuánto me está dando aquí? 170. Aquí porque tomo en cuenta el de abajo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con este procedimiento? ¿Con esta operación? Bueno, me imagino que su silencio es que está claro. Y si alguien tiene duda, pues igual ya saben que me pueden interrumpir. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo hago? Aquí en esta fórmula me está diciendo que yo debo operar o obtener el logaritmo natural, ¿sí? De, en este caso, 2 por la altura 1, ¿sí? Más el radio, dividido 2 por la altura 2 más el radio. Aquí ya no es 2 menos 1. Aquí, como les digo, hay que tomar en cuenta qué me está pidiendo la fórmula, ¿sí? Aquí primero yo empiezo con la altura 1 y luego con la altura 2. En el tiempo inicio con el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿sí? Entonces yo vengo, bueno, y aquí, esta casilla, yo la voy a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí no hay un cambio en la altura, ¿sí? Pero aquí sí, esta es mi altura 2 y esta es mi altura, perdón, esta es mi altura 2 y esta es mi altura 1. Entonces, aquí en la primera casilla yo no puedo operar, ¿sí? Entonces me voy directamente a la segunda casilla, ¿sí? Y nuevamente ingreso la fórmula, ¿sí? Me está pidiendo logaritmo natural de 2 por la altura 1. Mi altura 1 es esta, ¿sí? Más el radio. El radio ya vimos que es de 6 centímetros, ¿sí? Todo esto dividido, vuelvo a abrir nuevamente paréntesis, 2 por la altura 2, que sería esta, más 6 centímetros, ¿sí? Y cierro mis paréntesis. ¿Les dio ese dato? Si alguien lo está haciendo en Excel o en la calculadora. ¿Qué sale eso? Sí, bueno. Entonces aquí vamos a trabajar mejor solo con 4 dígitos. Ahí está. Varía un poco de esta, bueno, no, 0.0253. 0.0253, ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a ver si me da algún problema al arrastrar la fórmula. No. Ahí está. Entonces, todo es que ustedes sepan cómo operar la fórmula. ¿Sí? Y luego, con estos datos, yo ya puedo obtener la velocidad de infiltración. ¿Sí? ¿Alguien tuvo alguna duda o le dio algún problema al sacar esta columna? Compañeros. Todo bien, Dani, gracias. Bueno. Ahora, ¿cómo obtengo yo la velocidad de infiltración? Bueno. La velocidad de infiltración, como ya determinamos, bueno, estas dos columnas
no son por gusto, ¿verdad? Yo las obtengo en este caso porque por medio de ellas puedo obtener la velocidad de infiltración. Entonces, la velocidad de infiltración la obtengo. Aquí tengo que corregir esta fórmula. ¿Sí? Multiplicando esta columna de aquí con esta que yo obtuve aquí. Las dos columnas que yo obtuve las voy a multiplicar y con eso yo ya obtengo la velocidad de infiltración. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da en la primera tablita? En la primera casilla, ¿cuánto les da? Me queda 0.0759. Exactamente. Entonces yo lo que hago aquí, bueno, si lo quieren ver aquí, multiplico los centímetros de agua, ¿sí? Que se infiltraron por este número que yo obtengo aquí. Y cabal le da 0.0759. Entonces vamos a trabajar de igual manera con 4 dígitos. Bueno, aquí me va a variar, entonces voy a dejar los 5. ¿Sí? Y luego pues, ya solo arrastran su fórmula. ¿Sí? Entonces, esa sería su velocidad de infiltración en centímetros por minuto, ¿sí? Y ahora yo necesito esa velocidad de infiltración en centímetros por hora. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar este dato que tengo en minutos por 60, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Bueno, yo creo que sí mejor lo vamos a dejar en 4 porque creo que da algún tipo de... Vamos a ver. Si lo vamos a dejar así para que tengan los mismos datos que en esta tableta del PowerPoint. Si no van a decir, pero no, son los mismos datos y van a pensar que hicimos otra cosa. Entonces, ya dijimos que yo en esta columna lo único que voy a hacer es operar la velocidad de infiltración que ya determiné por 60 minutos, que tiene una hora, para dejar las dimensionales que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, la velocidad de infiltración de esa área en centímetros por hora es de 4.56 aproximadamente. Vamos a ver cómo está aquí. Sí. Entonces, de igual manera, aquí está. Ahí está. Aquí vamos a trabajar en 2 dígitos, ¿sí? Y voy a arrastrar nuevamente mi fórmula, ¿sí? ¿A alguien le dio algún otro dato que no era así? ¿O alguien le dio datos diferentes? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver gráficamente cómo ocurre el comportamiento de infiltración, ¿sí? Esto se puede hacer también de una manera gráfica. Bueno, entonces yo voy a insertar aquí una gráfica, le doy insertar, me voy aquí donde dice gráficos, gráfico de dispersión, ¿sí? Y le doy clic ahí.
Entonces me sale una gráfica en blanco en donde yo ya puedo ingresar los datos, ¿sí? Le doy seleccionar datos, me dice rangos de datos del gráfico, pues me voy aquí donde dice agregar, nombre de la serie, yo voy a poner aquí velocidad de infiltración. ¿Sí? Me pide valores en X. Bueno, ¿cuáles son los valores en X? Los valores en X van a ser los datos, estos datos que yo obtuve de velocidad de infiltración en centímetros por hora. ¿Sí? Entonces, en valores de la serie X, yo selecciono estos datos. ¿Sí? Y luego me pide valores para la serie Y. Bueno, en la serie Y, yo voy a seleccionar los datos del tiempo. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Espérenme. Yo creo que era al revés. Permítanme. Insertar. Vamos a ver. Sale aquí, valores de X. Sí, en X va el tiempo. En X va el tiempo y en Y va la infiltración. Ahí está. Entonces aquí, de igual manera, velocidad de infiltración. Ahí está. Entonces, en X va el tiempo y en Y va la velocidad de infiltración que obtuvimos en centímetros por hora. ¿Sí? Le doy a aceptar, y ahí ya obtengo mi gráfica. ¿Sí? Si la quieren, ahí ustedes pueden, como prefieran, la pueden presentar. ¿Sí? Pero, si se dan cuenta, siempre hay algunos valores atípicos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué minuto? Sí, aquí están los 80 minutos, sí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la curva viene de esta manera, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, aquí ya viene formando una recta, ¿sí? O digamos que una línea ya más homogénea, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntaran, por ejemplo, ¿a qué altura y en qué minuto ya esta curva se vuelve constante? Ustedes pueden decir, por ejemplo, aquí estaba a 1.5 más o menos centímetros y aproximadamente a los 20 minutos esta curva ya empieza a ser constante, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, estos datos pues no me dicen nada a mí. Yo ya obtuve mi velocidad de infiltración, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿En qué momento sé yo que ya se volvió más constante la infiltración y en qué momento no? Esto lo pueden hacer ustedes por medio de esta gráfica, ¿sí? De velocidades de infiltración, ¿sí? Entonces, corrigiendo, en el eje X va el tiempo y en el eje Y va esta columna de aquí que nosotros obtuvimos, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Demi, solo una pregunta, ¿cómo era que se obtenía la profundidad y la altura? Esos son en campo. Todos estos datos se miden en campo. La altura, por ejemplo, es el nivel superficial al que yo llevé el agua después de que yo ya saturé mi suelo. ¿Sí? De que yo ya determiné, pues que, bueno, el agua que yo ingreso, pues no se va a infiltrar directamente ni tan rápido. ¿Sí? Entonces yo ya saturé el suelo. Entonces yo vuelvo a llenar
el agujero al nivel que yo quiero medir. Pueden ser 25, 30 centímetros, 40, pero regularmente son de hasta 30 centímetros porque regularmente esto se mide con regla, porque la regla se puede pegar muy bien al suelo. En cambio, por ejemplo, el metro a veces es un poquito más difícil manipularlo. Entonces, es más fácil con una regla. Entonces, por ejemplo, la altura es el nivel al que yo tengo el agua, por ejemplo, en el minuto 0. ¿Sí? Luego, al minuto 1, pues yo ya tengo 24.3 centímetros, es decir, ya disminuyó. Al minuto 2 yo vuelvo a hacer la lectura y miro que ya tiene, por ejemplo, 23.9 centímetros. ¿Sí? Entonces, con esto yo voy midiendo la altura. La profundidad, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí casi que es al revés. Mientras más altura tengo, menos profundidad hay. ¿Sí? Y aquí mientras menos altura tengo, más profundidad hay. Porque la profundidad se mide también con la regla, pero es el nivel del agua que tiene completamente el suelo. ¿Sí? Entonces va desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Sí? Pero como les digo, en campo, cuando ustedes les dicen, mire, necesito saber la velocidad de infiltración de un suelo. Ah, bueno, pásenme los datos. ¿Qué datos necesitan ustedes? Tiempo, profundidad y altura. ¿Sí? Si a ustedes les dicen, mire, yo voy a hacer los cálculos de la velocidad de infiltración, solo necesito que usted haga el trabajo en campo. ¿Qué datos voy a ir a sacar yo a campo? Igual, tiempo, profundidad y altura. ¿Sí? Entonces, estos datos, por ejemplo, como nosotros aquí solo estamos operando la infiltración, estos datos yo ya se los voy a dar. Pero en campo, cuando hagamos la gira, estos datos son los que vamos a ir a sacar. Entonces, aquí estamos viendo las dos fases. Aquí estoy viendo cómo se trabaja, cómo se operan los datos. Cuando ustedes ya tienen pues la base de datos que se obtuvo en campo, y en campo vamos a obtener estos datos que son los básicos para operar y determinar la velocidad de infiltración. ¿Sí? Gracias, Deñi. Bueno, Deñi, prácticamente es hacer un hoyo, llenar el hoyo de agua, en este caso llegó a 25 centímetros y la profundidad es lo que va bajando. Después de un minuto, pues bajó a 7.2 centímetros. exactamente. Sí, porque regularmente al principio baja bien rápido. Entonces, en el minuto 1 ustedes lo echan y el agua ya va para abajo. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí después de 6.5 pasó a 7.2. Aquí ya bajó menos, miren, 7.6, 7.9, 8.2, ya son milímetros de diferencia. Y en el minuto 20, miren, si ustedes se pueden dar cuenta, es donde casi que menos baja. 11.9, 12.8, ya va así como que más cortito. Entonces, eso es lo que se observa ahí. Y como les digo, esto es lo que vamos a ir a hacer en campo prácticamente. ¿Quedamos claros con esto? ¿Quedamos claros cómo describir la gráfica, cómo realizar la gráfica, qué datos puedo observar yo en la gráfica? Bueno, si no me dicen nada, eso me indica que sí. Entonces, esto sería todo con el tema de infiltración. Les voy a pasar la asistencia para que la llenen y vamos a aprovechar los minutitos para iniciar con la teoría del otro tema. Entonces les voy a pasar el link. Anotan su asistencia. Sí, les voy a dar 5 minutos para que anoten su asistencia y luego iniciamos con el otro tema. ¿Sí?
Damie, disculpa, fíjate que yo quiero marcar mi asistencia, pero como estoy en el teléfono no me lo permite. Porque al momento de meterme ahí me pide mi cuenta de Microsoft y no la tengo activa. Pues en ese caso, no sé, tal vez la podrías marcar después porque si no, no sé qué se puede hacer en ese caso cuando ingresan desde el celular. Una compañera me va a hacer el favor, pero solo es para que, porque como yo no puedo, entonces para que mires que sí estoy presente en la clase. Ah, bueno, está bien, no tengas pena. Gracias. Bueno, si quieren mejor anótense y vamos a ver el tema la otra semana porque si no se me van a hacer bolas con los cálculos y van a confundir una cosa con la otra. Fabio Martínez, ¿acabas de ingresar a las sesiones de laboratorio? Bueno, si no estoy mal, en esta semana es la semana extemporánea de asignaciones. Entonces ya con eso yo ya voy a poder depurar mi listado porque a veces me aparecen uno que otro que nunca he visto. Manolo, por ejemplo, tenías una asistencia y ahorita ya tenés 4. A veces por eso no me gusta habilitarles el espacio porque llenan toda la asistencia y a veces no entran a todas las sesiones. Entonces, bueno, pero igual, si no entran, no van a poder hacer su hoja de trabajo porque no van a saber qué se hizo, a menos que la copien. Pero se da cuenta uno cuando copian las hojas de trabajo. Entonces, luego tengo Fabio Martínez Hernández. No sé, no recuerdo haberlo visto. De hecho, si se acaba de anotar es porque acaba de ingresar. Entonces, ya después de la semana de asignaciones extemporáneas, yo ya tengo el listado y ya les voy a indicar quiénes aparecen en mi listado y quiénes no. Y pues no puedo hacer nada más por las personas que no aparezcan. Entonces, si ya se anotaron, no hay ninguna pena, ya pueden abandonar la sesión. Si tienen alguna duda, se pueden quedar. Mira, Dimi, solo para confirmar ¿cómo se llama cuando salimos? Cuando vamos a salir todos. El domingo 2 dijiste, ¿verdad? La gira. Ajá, ¿qué leí? ¿La gira? Ajá. Sí, el domingo 2 de abril. Va. Muchísimas gracias, Dimi. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde. Nos vas a compartir lo de Excel, ¿verdad? Sí, el Excel ahorita se los voy a subir, ahorita les subo la hoja de trabajo y ahorita les subo